tenemos a Carolina Ávila, con ella vamos a ampliar un poco ese debate. Carolina es la experta. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en Himno Nacional, bienvenida. Quería entrevistarte hace ya algún rato y gracias a Dios se ha dado la oportunidad. Doris, querida, muchísimas gracias por la invitación. Quiero confirmar si se escucha bien, ¿sí? Súper Sí, bien. perfecto, ahí estamos. No, pues para mí es un honor poder compartir este espacio y entiendo que hay algunos minutitos como para poder darle una buena vuelta a lo que al menos algunos vimos en el discurso, pero la gran mayoría debatió y compartió en las redes, que es como pasan ahora las cosas, ¿no? Así a algunos no les guste, pero es la forma como se dan las cosas. Y esa es la manera en la que desde la comunicación política también hay que evaluarlas, ¿no? Con madurez y con objetividad en la medida de lo posible, sobre todo con transparencia, digo yo. Sobre todo transparencia, tal cual. Carolina, lo que el presidente Noboa ha venido haciendo desde que se lanzó a la palestra pública con claras intenciones de ser presidente, que lo logró, fue marketing político. Creo que ahí un poco el debate no se centra. Es un producto muy bien marketeado, entendiendo a las audiencias a las que le habla. Ahora, la pregunta ¿es suficiente el marketing político en un gobierno y en el contexto social en el que estamos viviendo en este momento? ¿Le es suficiente al presidente Noboa? No, en absoluto, ni al presidente Noboa ni a nadie. A propósito de la prueba que tienen que dar mis estudiantes de comunicación política en la Universidad de la SUAY, que les toca ya ahora en un par de horas más, ellos saben, la literatura lo dice permanentemente, que cualquier estrategia o propuesta comunicacional, marketera en el ámbito de lo político, si no tiene el contenido político, no funciona. William Porat, un profesor, amigo, colega de la Universidad Católica de Chile, en donde hice mi doctorado, él hablaba que no se debería, decía Carolina, llamar comunicación política. Él decía, debería llamarse comunicación y política. Porque a veces cuando decimos solo comunicación política, la política como que va perdiendo peso y gracias a la mediatización, que es un fenómeno típico de esta época, ¿no es cierto? Que ya ha sido muy estudiada por la academia, la comunicación está ganando peso y la política está perdiendo. No debe ser así, porque no funciona así. Y precisamente porque le estamos dando demasiado foco hacia las formas, tanto en el análisis a veces, hay que hacer los mea culpas también, como en la gestión, es que estamos perdiendo el trasfondo que al final es utilitaria esa comunicación, que es lo político, ¿no? Y el ejemplo palpable es lo que vimos el día viernes. Pero eso no quiere decir, por favor, que negamos la comunicación y su evolución. Entonces, tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras que porque el presidente no dio hora y media de discurso y no sabe hablar pesado y de corrido, ya es un mal político. Eso ya dejemos a los ciudadanos y ciudadanas evaluarlo ahora y en febrero del 2025. Pero nosotros nos compete, cuando analizamos un evento tan fuerte, tan importante de comunicación como es el Informe a la Nación, ¿no es cierto? Darle tanto el foco en la comunicación como el foco en la política y entender que el fondo y la forma son importantes el día de hoy. Sobre todo, Carolina, porque hay una nueva dinámica de consumo de información. Yes. Entonces, entendiendo esta nueva dinámica de consumo de la información, ¿cómo pueden hacer, y esto un poco más para las organizaciones políticas y los actores políticos que están en la contienda de un tablero que ya es electoral en este momento? ¿Cómo, Entender la agenda, cómo pueden Noris. hacerlo para no caer en este debate de los Novoas plantean la superficialidad del discurso y los otros en cambio se quedan en esta profundización y tal vez se vuelve hasta pesado, entendiendo que las audiencias ya de por sí tienen pesado con su vida? Mira, es tan sencillo como esto. Si tú le preguntas a Comunicaliza, a Álvaro Merchant, ¿qué fue lo que sucedió durante los últimos días previo a la elección de Noboa? Todavía había indecisión, pero inclusive algunos de estos jóvenes que estaban energizados por la campaña de los cartones se dieron la vuelta
al final del día. Y terminaron los jóvenes de 19 a 25 años, al menos eso le dicen en sus encuestas, votando por el correísmo, en mayoría en relación con el novoísmo, diremos así, con el candidato. Esto no sucedió en cambio con los mayores, de 50 años para arriba, a quienes, por ejemplo, la promesa del incremento en la jubilación del IES les llegó y mucho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Este fenómeno sobre los Novoa de cartón, que por ahí podrían decir, es que fue el éxito de la campaña. No tanto. Más éxito fue haberse colocado en ese anticorreísmo versus el correísmo, que es lo que suele pasar en las segundas vueltas en el país después de Rafael Correa, diremos, hablemos las cosas como son. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Y es que cuando la oposición decide organizarse con un mensaje claro, siendo más positivos, con una estrategia específica, son capaces inclusive de dominar ese terreno. En redes sociales en esa semana, entre otras cosas, salió un bonito post digo bonito porque ese sí me gustó, los otros no me gustaron, un bonito post de la Luisa González con la banda presidencial. Recordaremos todos ese post, que recuerdo que mi hijo y mi hija, que son adolescentes, la hija, el hijo más joven, más entre joven adulto, me decía, ahora sí me salió en mi TikTok mamá, porque antes no le salía. O sea, El algoritmo lo presentó. exacto, lograron romper la barrera del algoritmo con ese post, el de la banda, ¿no? Ese, porque tuvo contenido y emoción en ese trasfondo político. Entonces, ¿hay cómo? Sí, sí hay cómo. ¿Lo han logrado? Sí, lo han logrado, pero cuando se organizan bien. ¿Qué pasó ahora? Pensando en la oposición, ¿no? Porque en ese cuadrante me has pedido. Primero, no fueron a la rendición de cuentas. Yo desde allí creo que la estrategia tuvo un error porque no asistir les quita la autoridad de la vocería de la contrastación. Usted no fue, así que usted calle. Usted puede hablar al momento que escuchó. Como no estuvo, su no presencia no necesariamente es concebida como un rechazo, salvo para la masa que les da el voto siempre, sino para la gran mayoría que no necesariamente vota con el correísmo, están en y estos en dónde están y por qué no están. O sea, forma Y parte ahí, Carolina, por ejemplo, te interrumpo, discúlpame, porque también hay un del tema de que el 24 de mayo es un hecho cívico e cívico. histórico, que claro, que el que está más, que el que está ajeno del anticorreísmo, dice, bueno, primero eres asambleísta, yo tal vez voté por ti, no estás ahí, es como Pero ni cuando te tocan el representante. himno nacional y no te paras, o sea, Exacto, al menos párate y con respeto, ya si no quieres cantar porque no te lo sabes, pero al menos te paras y pones, es un acto de respeto. Y si recordamos, Noris, hace un año atrás, el presidente Guillermo Lasso le tocó dar este mismo informe en un espacio completamente distinto. No había asamblea porque hubo la muerte cruzada y ni nosotros recordamos el hecho porque fue triste. Perdió solemnidad, pero no hubo un evento whatever. Entonces, y eso no podemos no valorar. El hecho de que la asamblea tenga participación y voz política, y esto inclusive para quienes están en oposición. Entonces, primera cosa debieron haber estado. ¿Qué es lo que hacen? Desde temprano, me dicen los de Golden con Alondra Enríquez, que ya habían instalado el de 6 meses de farra, que es un concepto que puede ser muy válido para la oposición, además muy en la crítica de la gestión, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien como alternativa para las redes sociales y que era el principal contendor al otro concepto que está en las redes, que es el nuevo Ecuador que resuelve, ¿no es cierto? Ahora, de nuevo, ¿qué es lo que le hace falta? Articulación orgánica, porque los bots no alcanzan. Y para esa articulación orgánica, tú necesitas que todos tus asambleístas, que son 40 y algo, ¿no es cierto? Todavía creo que les quedan, ya perdieron los 50, pero creo que estén 48, ¿no es cierto? Todos los 48 estén conectados en ese debate, en esa conversación, en las diferentes plataformas. ¿Qué es lo que hizo por el otro lado el gobierno? Activó a sus ministros, entre ellos fuertes influencers, Kushmer, Alegría Crespo, por ponerte solo dos, haciendo el mismo trend que hizo el presidente con los quiños, ¿no? Estos quiños uno dice, qué superficial, espérate un ratito, a ver,
Estamos en TikTok. ¿TikTok es entretenimiento en sí mismo? Sí. Si quieres romper el algoritmo, tienes que provocar. Para provocar, hace esta línea de trend, que forma parte de, mira este trend, ¿no es cierto? Pero a su vez pone gestión, hitos de gestión. Para mí Exacto. un error, por ejemplo, que Novoa haya puesto como su gestión el caso Metástasis y el caso Purga, ¿ya? Pero al final del día lo que hizo fue, siendo yo crítica de del contenido, puso hitos de gestión. Gushmer hace lo propio, lo mismo Alegría. Alegría Crespo sí más difícil para ella porque tiene días en el ministerio, pero bueno, pone al menos proyectos de lo que va a hacer, ¿ya? Y este tipo de presencia con líneas de acción hace que la gente pueda percibir que algo están haciendo. ¿Qué hay por el otro lado? Las 10 mentiras más importantes en el informe de la Nación. Y esas 10 mentiras tuvieron un eco, sí, pero de nuevo, no necesariamente orgánico. Les ha costado a la oposición lograr instalar una conversación que sea más atractiva, incluso desde una perspectiva más positiva en la broma, en la sátira, instalar una conversación. Lo que tienes que hacer en estas plataformas en buena medida es provocar una conversación alrededor de un tema. El hecho que tú y yo ahora, por ejemplo, estemos conversando sobre lo que han hecho en las redes es efecto de lo que precisamente sucedió el sábado y el domingo. Y ojalá no nos quedemos solamente con los zapatos, porque en eso sí se quedaron el sábado, y logremos hablar, por ejemplo, sobre el peligro que tiene, yo lo veo como tal, porque al final uno mira desde la democracia, que el presidente mienta en el informe de la Nación, que eso es algo que en estos días va a comenzar a dar la vuelta, al menos en este espacio más de opinión. Habrá que ver si eso trasciende esta línea de conversación más profunda y primero se instala en la conversación diremos, con los jóvenes en las plataformas en donde ellos están. Vamos a ver qué pasa. Esas Okay. burbujas. Hay Carolina, que, Carolina, sí hubo algunas cuentas que se dedicaron a hacer este fact-checking, ¿no? O sea, a sí, revisar grupo si lo medio, que claro, estaban diciendo era lo correcto. así Mi es. pregunta es, ¿cómo hacer en pro de la democracia, más allá del escenario y de la arena política que la gente decide estar, cómo hacer para que estas revisiones, estos fact-checking que se hace de la data que da el presidente Novoa, realmente rompan la burbuja y la ciudadanía pueda contrastar? Porque el ciudadano de a pie poco se toma la tarea de hacer el ejercicio de me dio este número, yo voy, contrasto, me hablan en porcentajes, no me interesa hacer el cálculo, pero ¿cómo hacer para que estos medios, que no fueron muchos, pero sí lo hicieron, se pueda esto expandir y que a la ciudadanía le llegue realmente esta transparencia que le faltó al gobierno y al presidente Novoa en su informe a la nación? Yo creo que en primer lugar, lo que está haciendo Lupa Media es una maravilla porque ya tenemos más verificadoras. Antes estábamos solo con Ecuador Chequea, ahora está Lupa Media y pueden haber más, seguro que me estoy olvidando, pero es bueno tener más opciones para poder decir, mira, esto es lo que están haciendo, ¿no? Nos parece que también los medios de comunicación tienen que hacerlo. Por ejemplo, Expreso debió hacerle El Universo, debió trabajar en esto Vistazo. Y Vistazo, ahora que lo recuerdo, hizo un pequeño video sobre los claroscuros y en los oscuros habían algunos de los datos con los cuales se podría contrastar. Por ejemplo, el ser un presidente de centro izquierda versus la gestión que está dando, que no está en la línea de la centro izquierda para nada, ¿no? Entonces, creo que eso por el un lado. Por el otro lado, es evidente que, de nuevo, el activismo tiene que involucrarse el momento en que tocan ciertos temas que están asociados, que les molesta. Lo que pasa es que mientras no exista este impulso, este detonante, no se mueve, no se moviliza. Lo de Olón es un ejemplo clásico.
El activismo fue que produjo que todo el aparato medial y el aparato social al final ponga la atención en Olón. Pero porque en la materia ambiental el activismo está bastante movilizado en la parte social. No así con la generalidad política, que es lo que sucede con un informe a la nación. Entonces, habrá que ver, por ejemplo, si es que durante esta semana se da algún tipo de gesto específico sobre un tema que llame la atención. Estoy inventando una concesión minera, por ejemplo, algo que suceda respecto del Yasuní, que motive a los activistas a movilizarse y trascender hacia esto de acá. Lo contrario hace que se diluya fácilmente este tipo de ejercicios de pedagogía política, es decir, lo que tú propones, hacer que la gente preste atención a la contrastación. Por lo pronto, creo yo, al menos a partir de los esfuerzos que he visto en algunos titulares, tanto del sábado como el domingo, que el tema de la credibilidad sí ha permeado en los medios tradicionales. Es decir, sí logra estar en uno que otro titular. No es la generalidad, pero ha logrado entrar. Yo creo que eso habrá que ver cómo el gobierno lo maneja, lo gestiona en esta semana para tratar de contrastar. Normalmente se toman el lunes para pensar y el martes suelen salir. Entonces, me imagino que el lunes estarán pensando a ver qué pasa el martes respecto de cómo salir con una vocería que le ayude a fortalecer a la voz presidencial que está quedando como mentiroso este momento. Carolina, hacia allá va mi otra pregunta, porque el informe de la Nación se presentó en un formato, o sea, la puesta en escena fue interesante. De hecho, yo lo dije en mi Twitter, que me costó por ahí un par Sí, de, dilo, de gente que salió a darme duro, mira mi mundo, porque yo amiga, lo bien, decía que mira. la puesta en escena a mí me pareció súper buena. O sea, y de hecho dije, felicito a la Secretaría de Comunicación en Irene, ese sentido. ¿Por qué? Porque primero estamos en una época preelectoral. Se le sí, unió el este informe a la idea, nación, que es sí. una rendición de cuentas gubernamental, con su precampaña. O sea, eso pasó. Y segundo, que visto desde lo que tú decías, separar la comunicación de la política, desde la comunicación y el trabajo que tiene la Secretaría de Comunicación del Gobierno, que es cuidar a su producto, que es el presidente, Claro. lo cuidaron porque si es un personaje que no habla bien, ¿Cómo que le se traba, proteges? exacto, que es corto de palabra, porque él mismo lo ha dicho, entonces evidentemente esa puesta en escena, que no se había visto antes, fue interesante para una audiencia que por lo Ahora, general no le gusta estar mucho tiempo conectada en lo mismo. esa puesta en escena, imagínate tú, con una mejor intervención entre video y video, que me parece que lo hicieron hablar muy poquito al presidente, entre ¿Cuánto video miedo y han de video. tener? Sí, o sea, que el presidente pueda, por último está leyendo, Noris, o sea, hay el prompter, o sea, pero bueno, Pero ya, cada quien practique, conoce a su que personaje. practique, o sea, por último está, se supone que está hablando de lo que sabe, de su gestión, ¿no? Pero bueno, que pueda entre video y video puntualizar ciertas cifras, hablar de una historia, hablarle a la emoción. El primer video estuvo bueno, en los siguientes videos ya no tenían ese lindo formato épico, entonces perdió la atención, además mucho video, ¿no? Eso también no hay que abusar del recurso, creo yo. Al final fueron como 5 videos, 4 solamente en el discurso del presidente y uno inicial que me pareció, a mi criterio, algo que sobraba porque estaba siendo invasivo de un espacio que no le corresponde. Recordemos que quien invita es el presidente de la Asamblea. Este es un evento no del Ejecutivo, es un evento de la Asamblea. Por eso el anfitrión es el que habla primero, si tú te fijas. Y que hayan apagado luces y puesto primero un video del Ejecutivo no estaba bien. No, no es ni siquiera protocolario, ¿no? Pero bueno, eso ya aparte. En el caso ya de él mismo, digamos que utilizan los mismos 4 videos que, insisto, me parece excesivo. Podrían haber intervenido más el presidente entre video y video para no tener
terminar siendo un simple presentador de videos, sino un relator de hechos que complementas con un video. Si ves la diferencia, no fue lo que vimos. Entonces, yo creo que ahí le hace falta a la Secretaría de Comunicación entender la comunicación bajo los conceptos 360 que tú y yo conocemos muy bien. Entonces, no puedes tú tener ese tipo de dispersión sabiendo que lamentablemente todavía existe, lamentablemente para el estilo comunicacional de este gobierno, todavía existe población que consume tradición. Y este es un presidente que tiene que hablarle de alguna manera a todos esos sectores, incluida la prensa. Entonces, para evitarse tanto palo recibido, ¿no es cierto?, desde la credibilidad, desde la forma más seria, mejorar en esa misma idea en la que está caminando, mejorarle con un poco más de contundencia y sobre todo con precisión en los datos. O sea, no te pueden pillar una No. sola cifra. Y lo que le hace falta en este instante que me preocupa, de nuevo, insisto, porque podría gustarnos a ti y a mí esa puesta en escena. El performance, ¿no? Hasta cierto punto, insisto, porque hemos puesto aquí algunos detalles que siempre se puede mejorar, que no estamos queriendo banalizar la política, que reconocemos que le hizo falta política, que quede eso bien claro. Y administra, o sea, y puesta su traje de presidente como tal, porque una cosa, y allá va mi otra pregunta, Carolina, una cosa es lo que a la gente le gusta. Y en campaña política tú quieres votos para poder llegar. Pero ya cuando eres presidente, Ponte el traje. ¿cómo haces para ponerte el traje y ya no solo hablarle a la gente de la forma en la que quiere hablar, sino cómo se debe para construir política pública? Porque si nos quedamos también solo haciendo TikToks, que es lo que la oposición le reclama, y ya en el ejercicio del poder no hay administración y gestión pública, ¿hasta cuándo lo va a sostener eso? Lo que le pasó a Lazo, ¿o no puede ser así? Así es. No, no, y por eso ha perdido esa aprobación y sobre todo ha perdido credibilidad. Pero es que lo estamos viendo. Son al menos 30 puntos entre enero y mayo. Y ya pasó una consulta que se supone que él la ganó y no logra frenar esa pérdida. Habrá que ver qué pasa ahora. Algunos expertos, sobre todo que miden la escucha digital, entre ellos Golden Company, me dicen que puede llegar a estabilizarse, que ya para ellos mayo, junio, inclusive julio podría ser un mes en el que lo que se mida podría terminar siendo la meseta, ¿ya? Entonces, habrá que ver. Sobre todo, a mí sí me llama la atención la credibilidad. En redes sociales es complejo la credibilidad. Primero porque mucha gente no cree lo que está pasando en el Internet en general, mucho menos lo que pasa en las redes. Y en segundo lugar, porque el mismo presidente no se está encargando de dar trasfondo político, contenido político a su gestión de redes. Algo que, por ejemplo, Bukele sí hace. Si quiere ser Bukele, imítale bien, pues, ¿no es cierto? Y sí hay discurso político en ese. ¿No? Además que hay gestión. En este caso en particular, él necesita tener tanto la evidencia, si hay, por ejemplo, 105,000 trabajos nuevos, tiene que notarse. Hemos devuelto la paz al país en la semana de mayor atrocidad criminal. No puedes decir semejante frase en ese preciso momento y luego hablar sobre la segunda época del Plan Fénix, de la segunda fase. Entonces, sí. ¿Y hay un tema de ego? ¿O qué es lo que qué es lo que hace que el gobierno y que el presidente salga a hablarles a los ecuatorianos, que sí creo que lo moduló un poquito en el informe de la Nación, porque días antes había salido a decir, les devolvimos la paz? ¿Y No, qué es pues lo que hace para que se ponga el traje y nos diga mirándonos a la cara que estamos viviendo una panacea y una cosa bella cuando realmente estamos aterrados y estamos viendo que nos matan a cada rato?
¿Qué te diré? O sea, yo no estudié la psicología, eso le corresponde a mi madre y a mi hermana, que son las psicólogas, pero yo sinceramente te puedo opinar así desde los gestos y desde lo que algunos de los colegas que lo conocen y tal han dicho, ¿no? Básicamente que hay que tener cuidado, sobre todo de personas que deciden de esa manera, ¿no? Y no se ha rodeado de sabiduría, si me pongo así medio quisquillosa. Es decir, él necesita esas personas con kilómetros recorridos en la política, en la gestión pública, que le den un poquito más de calma a ciertos ímpetus y que le permitan a su vez a él tomar una decisión que sea mucho más coherente con los tiempos políticos que vive el país, no solamente con los gestos comunicacionales. Creo que es importante que pueda ir balanceando, inclusive en el marco de su equipo de trabajo, ese tipo de asesorías. No quiero portarme maquiavélica porque siempre hay en política la premisa que piensa mal y acertarás. Hay ahí, por ahí, más de una persona que dice, por ejemplo, que su trato con la vicepresidenta todavía falta para verlo peor. O sea, que en algún minuto vamos a ver inclusive situaciones de mayor desesperación porque no le va a permitir tener un solo día a cargo de la presidencia a la vicepresidenta. Entonces, ¿qué tendrá que hacer para eso? Mucha gente que lo conoce dice, espérate para que veas. Entonces, sí, diremos que uno dice ya ahora. Un poco la calidad del ser humano, ¿no? Que puede llegar a ser una persona con poder. O sea, yo no había leído, por ejemplo, la historia testimonial de la primera esposa publicada en Diario El Telégrafo en 2020. Yo no lo había, 2022 creo que fue, pero bueno, o sea, antes de 2022, antes Antes de, incluso del tema de la campaña presidencial. por supuesto, cuando es que no estaba en el radar el caballero, tú sabes. Entonces, yo no lo había leído, lo leí ahora recién, porque sigue la publicación en el medio público y me pareció dolorosísimo lo que se cuenta allí. Obviamente, siempre en un escenario de estos, el que más pierde es el niño, en este caso la pequeña, pero básicamente se ha comprobado este tipo de gestos que tiene el presidente. Y tú tienes, por ejemplo, ahora como tercer nombre en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura al abogado del presidente que persigue este preciso caso contra la esposa, la primera esposa. ¿Cómo puedes tú garantizar un mínimo de independencia entre los poderes de Estados con semejante vinculación? Entonces sí me parece una barbaridad, ¿no? Y eso todavía, por eso no, lo que dicen algunos colegas, falta todavía por ver mucho más del carácter del presidente Noboa. Carolina, con esta cierro, ¿qué necesita la ciudadanía para poder empezar a analizar de una forma tal vez un poquito más profunda lo realmente importante para ellos mismos, para la gente? Primero necesita, a ver, pues, es mucho pedir, pero necesitamos una clase política que comience a hacer pedagogía política, que comience a hablar de ideología, que no le tenga miedo a hablar de valores, porque como los estrategas y marqueteros, no todos, pero algunos de mis queridos colegas terminan diciendo que para ganar votos hay que conquistar las emociones principalmente, y no, o sea, no estoy en contra de conquistar las emociones, pero que no sea eso lo único que tienes que hacer. Si no puedes hablar de política, es terrible. O sea, yo sé que con eso no ganas, pero tienes que hablar igual. Entonces, en un primer momento, hacer que la clase política logre hablar de política. En un segundo momento, lo mismo que cuidamos nuestra dieta alimenticia para estar tan regia como tú estás, querida Noris. Igualmente Gracias. hay que equilibrar nuestra dieta comunicacional. Es decir, Gracias. ¿qué información estoy consumiendo? Y en TikTok puedes conseguir muy buena información, de muy buena calidad. No quiero aquí desmerecer plataformas. Lo que necesitamos Generalizan es que la tanto. gente
pueda tener la información de la mejor calidad posible y contrastada y equilibrada, es decir, no solamente de la burbuja, salir de la burbuja y así como miro los zapatos Prada del Terrenator, creo que le han puesto ahora, también voy a mirar las 10 mentiras y también veo a lupa media y contrasto y le leo al Roberto Aguilar, que es un anticorreísta de peso, pero también le miro a la ministra Alegría Crespo, o sea, es decir, estoy Trasto. contrastando y no me pierdo ni un solo episodio de himno nacional. Entonces, imagínate tú, completa eso, la dieta comunicacional. Eso es lo que Y empieza. para eso vamos a tener ahorita a Luisa González, que es parte de esa oposición, con la que vamos a analizar los datos y ya la parte de gestión y política pública, que es importantísima. Carolina, me ha encantado conversar contigo. Estoy Para segura mí, que pronto vamos a estar de nuevo por aquí para tener estas conversaciones que aportan al debate y a la democracia. Gracias, Carolina gracias por la Ávila. ¿Es invitación. Carolina? Caroline, ¿cómo es? Con E, pronúnciale con E, Caroline, ahí Ah, está. ya. Caroline Ávila, doctora en comunicación. Muchísimas gracias, Carolina, por Gracias a haber ti. Que estés acompañado muy en Himno bien. Nacional. Hasta luego. Un abrazo.